Bueno, muy buenas noches a todos. Qué bueno poder vernos nuevamente una noche más para continuar con nuestro estudio cronológico de la Biblia. Espero que de verdad apartemos este tiempo, es relativamente corto. Hemos ido viendo a lo largo de los días cuán provechoso ha sido este estudio. En mi vida ha sido demasiado provecho, las veces que lo miro, las veces que leo, las veces que paso por ahí por esta historia tan emocionante. Recordar que, y cuando digo por esta historia tan emocionante, es importante a estas alturas tener claro que aunque hemos visto diferentes personajes, diferentes situaciones, eh, la Biblia no es una recopilación de historias, no es una colección de historias maravillosas, chéveres, interesantes, sino que es una sola historia, ¿sí? Es una sola historia, lo mencionamos al comienzo del estudio, durante las primeras lecciones. La Biblia es una sola historia y es precisamente lo que hemos visto a lo largo de las diferentes lecciones, cómo todo va encajando de manera perfecta en la misma historia. Diferentes situaciones, diferentes personajes, diferentes épocas, unos momentos buenos, otros momentos no tan buenos, pero que hacen parte de una sola historia. Y es la historia de Dios que Él mismo quiere contarnos, ¿sí? Es la historia que Él ha querido contarnos, que Él ha querido que quedara aquí escrito en la Biblia. Y no sé si lo recuerdan, el viernes, ya ha pasado todo un fin de semana, el viernes terminamos el Antiguo Testamento, citamos una profecía en Malaquías que la vamos a volver a ver hoy, porque la idea es hacer un repaso, un recuento muy general, muy por encima de lo que ha sido nuestro paso por el Antiguo Testamento. Este repaso es demasiado importante porque vamos a entrar al Nuevo Testamento y nuestra comprensión del Nuevo Testamento depende de cuán bien hayamos entendido el Antiguo Testamento. Y yo no estoy diciendo que no estemos con la capacidad, que no tengamos la capacidad mental de entender, que yo confío plenamente en que usted haya sido muy juicioso, muy diligente y haya tomado notas y haya prestado completa atención a las diferentes lecciones hasta el momento. Hoy nos encontramos en la lección 22. Espero que hayan sido 22 hasta el momento. Hayan sido 21 noches de sumo cuidado, de mucha atención y que esta muy seguramente no va a ser la excepción. Sin embargo, es importante realizar este repaso para conectar la historia. Yo sé que hemos entendido bien la parte de Abraham, de Noé, de David, y son cosas que vamos a ir mencionando en esta lección. Pero recordando el hecho de que no son diferentes historias, de que no es la historia de Abraham, no es la historia de Noé, no es la historia de Adán y Eva, sino que es una sola historia, es importante hacer esta conexión, ¿sí? Es importante que en este punto en el que ya hemos terminado el Antiguo Testamento y vamos a darle paso al Nuevo Testamento, nuestra historia esté conectada en lo mejor posible. De pronto no va a estar de manera perfecta, no hemos hecho una lectura versículo a versículo del Antiguo Testamento. Sin embargo, con este repaso sí podemos conectarla de una mejor manera, mejor de lo que podemos tenerla hasta este momento y estar completamente preparados para lo que nos espera en el Nuevo Testamento, la continuación de la historia, de la misma historia. Entonces, cuando hablamos de repaso, antes del repaso, yo creo que pues, cerramos esta ventana. A veces, sí, tenemos un ventana abierto, es muy fresco, pero no falta el perro que pasa, el carro, la persona, cosas que pasan. Entonces, sí, mejor. Entonces, ¿por dónde comenzaríamos nuestro repaso? Si vamos a repasar todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento. Y cuando digo todo, me refiero a algo general, pero sí lo vamos a ver. Ahora caemos en el principio, ¿sí? Por donde comenzó nuestra historia, en el principio. Y hablamos de que quién estuvo ya en el principio. ¿Quién ya estaba en el principio? Dios. En el principio
Dios. Dios ya estaba en el principio y la Biblia nos muestra cómo Él es eterno, no tuvo un comienzo, no tendrá un fin. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nos habla de un Dios creador. Dios lo creó todo. Y hemos visto diferentes atributos de Dios que los vamos a seguir viendo, los vamos a seguir mencionando. Yo por aquí tengo unos apuntes, unas noticas, pues como vamos a hacer algo muy general, no vamos a entrar versículo a versículo, entonces quiero mantener una línea. Dios lo crea todo y dentro de todo lo que crea algo muy especial, que es el ser humano. El ser humano nos dice que lo único que hace de su creación o que crea a su propia imagen y semejanza, o sea, lo hizo parecido a él. Y hablamos que no, lo mencionamos en su momento de que no eran características físicas porque Dios es espíritu y no tiene un cuerpo físico, sino que nos habla de lo intangible, de lo que no se ve, como por ejemplo la capacidad del ser humano de amar. Y Dios lo creó con la capacidad de amar, o nos creó con la capacidad de amar para poderlo amar a Él. Una de las cosas con las que Dios creó al ser humano y han sido muy importantes y muy relevantes en esta historia ha sido la voluntad. ¿Sí recuerdan qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? La capacidad de tomar sus propias decisiones. Dios crea al ser humano con la capacidad de obedecer a Dios, pero que Él tome por su propia cuenta la decisión de amar y de obedecer a Dios. La voluntad, por lo tanto, hablamos de que es una de las mayores muestras o expresiones de amor por parte de Dios hacia el ser humano. Dios bien pudo haber creado al ser humano, Dios siendo soberano, que no tiene que pedirle permiso a nadie y que Él hace lo que quiere. Dios pudo haberlo creado como un robot. Pudo haber creado al ser humano como un robot y que sencillamente solamente tuviera la opción de amarlo, de obedecerlo, de adorarlo, de seguirlo. Pero en una muestra de amor le da la libertad de hacerlo. El hombre es libre de amar a Dios, es libre de obedecer a Dios y eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, aunque Dios había creado al ser humano con la intención o el propósito de la voluntad, desde el principio ha sido el confiar en Dios. Y es lo que hemos visto a lo largo de este estudio, cómo Dios espera que el ser humano confíe en Él. Eso es lo que ha esperado siempre, confianza, que el ser humano confíe. Cuando puso al hombre y a la mujer en el Edén y les dio la oportunidad de desobedecerlo por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo único que debían hacer Dios le había dado instrucciones al ser humano, al hombre y a la mujer de comer del fruto, o le había dado la libertad de comer del fruto de cualquier árbol que había en el jardín de Edén, pero le había prohibido de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, por la sencilla razón de que Dios quería que el ser humano confiara en Él. Dios no le da explicaciones, solamente le advierte que el día que coma de ese árbol iba a morir. Y Dios esperaba del ser humano confianza, confiar. Pues bien, recordamos un ser que a un Dios mismo creó y se rebeló contra él, el mismo Satanás, que se rebeló contra Dios, también libre de tomar sus propias decisiones, también creado con voluntad, se rebela contra Dios, desobedece a Dios, peca contra Dios y engaña al ser humano para que haga lo mismo. Y le vende la misma mentira que Satanás se creyó, que podían ser como Dios. El ser humano desconfía de Dios, muestra incredulidad y peca contra Él. Y tal como Dios se lo había advertido, el ser humano peca, es separado de Dios espiritualmente. No sé si recuerdan nuestra matica. Si ustedes habíamos pensado en algún momento ir guardando las hojitas que se le iban cayendo, pero por un tema de orden y de aseo, pues se fueron. Pero ustedes pueden ver en las primeras lecciones, menos mal todo esto está aquí grabado, y pueden ver que habían varias. Yo podría contar aquí 1, 2, 3, 4, aproximadamente unas 5 hojas ya se le han caído. Y es porque aunque esta matica
que increíblemente sigue verde, ya las hojitas se le van ahí como doblando, pero sigue verde, ¿sí? Y hasta huele. Sin embargo, no es sino hacer esto, revelar su raíz para darse cuenta de que está muerta, aunque luce viva y lleva aproximadamente unas 20 lecciones, más los fines de semana, estamos hablando de casi 25, 26 días en los que esta matica se ha mantenido verde, pero en el instante en que fue arrancada del árbol, murió. En ese preciso instante, murió. No fue cuestión de tiempo, fue de un instante. Fue arrancada de la fuente de vida, de su fuente de vida, del tronco, y murió. Y, gracias, amor. Y entonces vemos cómo el ser humano, aunque aparentaba vida físicamente y la tenía, espiritualmente se hallaba muerto, separado de Dios. Aquí comienza un acto de misericordia de Dios. Aquí comienza a manifestarse la misericordia de Dios. Porque aunque el ser humano trató de cubrir su pecado a la manera del hombre, en sus propias fuerzas, él creyó que podía, simplemente tapándose con hojas de higuera, podía cubrir su pecado. Esa no era la manera en que Dios había establecido que le agradaba, porque hasta el momento no había establecido nada, no había necesidad, no había pecado. Cuando el ser humano peca y trata de cubrir el pecado a su manera, en sus propias fuerzas, a la manera del hombre, Dios le muestra al ser humano cómo se cubre el pecado, cómo se cubre el pecado. Debía haber fe, ¿sí? Debía haber fe, y es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Confianza en Dios, fe a la manera de Dios. Pero esta fe debía ir acompañada de dos características bastante importantes también: sangre y sacrificio. Fe, sacrificio y sangre. Y entonces nos menciona que Dios cubre el pecado de Adán y Eva de esta manera: fe, sacrificio, sangre. Y al final termina expulsándolos del Edén. Dios cubre el pecado por una manera que Él mismo proveyó. Terminan siendo expulsados del jardín del Edén. Por fuera del jardín nacen dos de sus hijos, Caín y Abel, los cuales se presentan a Dios, cada uno con una ofrenda. Nos dice que Caín, quien era agricultor, se presenta con una ofrenda de frutos de la tierra, o sea, frutas y verduras. Y Abel, quien era pastor de ovejas, se presenta dice que con lo mejor de su rebaño, ¿sí? Un animal. Ahora, habíamos hablado de que la ofrenda, Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, no por las condiciones o no porque Abel haya presentado lo mejor de lo mejor y Caín haya presentado, como dicen en algunas ocasiones por ahí, es que Caín presentó lo que le sobraba, o como eran frutas seguramente estaban podridas, y eso no es lo que nos dice la Biblia. No podemos afirmar algo que no esté registrado en la Biblia, porque ella es nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad, y no podemos salirnos de ahí. Pero entonces, cuando vemos la manera en la que Dios cubrió el pecado de sus padres, de Adán y Eva, Caín, con lo que estaba ofreciendo, pues no se estaba reconociendo mucho como un pecador. Todo lo contrario, su hermano Abel presenta un sacrificio, derrama sangre. Es una muestra de su fe, de cuánto él se siente un pecador, se reconoce como un pecador y reconoce que depende de Dios para cubrir su pecado. Caín no, todo lo contrario. Caín no se reconoce como un pecador, y esto se nos ilustra un poquito más adelante en estos pasajes que vemos la historia de Caín y Abel, o la parte de Caín y Abel, cuando Dios mismo amonesta a Caín y Caín no quiere escuchar a Dios. Es una muestra aún más grande de la fe que tiene Caín, una fe a la manera del hombre. Caín no quiere confiar en Dios, Caín no quiere escuchar a Dios, y todo lo contrario, lleno de ira, de rabia contra su hermano, va y lo mata. Caín mata a Abel. Abel, un hombre que había mostrado una fe a la manera de Dios,
por medio de la sangre, el sacrificio, y Caín, un hombre que había demostrado una vez más al ser humano tratando de cubrir su pecado en sus propias fuerzas, sin reconocerse como un pecador. Más adelante nos dice entonces que Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set, y por medio de Set nace un hombre el cual Dios resalta dentro de la historia llamado Noé, y nos muestra que Noé es un hombre que hacía las cosas a la manera de Dios, y rápidamente nos muestra una ilustración clara, vívida de lo que era la fe de Noé y dónde estaba puesta su confianza cuando Dios le anuncia un juicio contra la humanidad entera, cómo Él va a acabar con toda la humanidad y los animales que se arrastran sobre la tierra o que caminan sobre la tierra, y que Dios le anuncia, le dice que va a hacer esto por medio de un diluvio. Cuando Noé no tenía ni la menor idea de qué era que cayera agua del cielo, que era la lluvia, que era un diluvio, pero cuando Dios le da un plan de salvación, provee un plan de salvación por el cual no todo el que confíe en Dios, todo el que crea en ese plan, todo el que crea en Dios se pueda salvar. Nos dice que Noé simplemente confió. Noé le creyó a Dios, no solamente creía en Dios, sino que le creía a Dios y construye lo que Dios le manda a construir, y al final sigue al pie de la letra, dice que hizo todo como Dios se lo había mandado y termina salvándose él junto con toda su familia. Se salvan de la muerte, se salvan del castigo de Dios, Dios enviando juicio, pero al mismo tiempo dando un plan de salvación. Seguimos con el tema de la misericordia. Juicio, Dios es justo, pero también misericordia, proveyendo un plan de salvación. Nos dice entonces que se salva Noé junto con su familia. Recordemos que sus 3 hijos eran Sem, Cam y Jafet, y por medio de Sem llega un hombre, o nace un hombre, pues varias generaciones después, llamado Abraham, ¿sí? Llamado en un comienzo Abraham, pero Dios luego le cambia el nombre a Abraham. Y nos resalta de esta parte de la historia, la parte de Abraham, cuando Dios lo llama y le da una serie de promesas. Y rápidamente vemos una ilustración también muy clara de la fe de Abraham, cuando Dios le pide que deje lo que tiene, o sea, deje su tierra y salga con su familia, o sea, con su esposa Sara, porque en ese entonces recordemos que no tenía hijos, y le dice que salga, que deje la tierra o la casa de su padre y se vaya a una tierra que él le iba a mostrar. Y cuando Dios le da una serie de promesas que ya la vamos a volver a mencionar, nos dice que Abraham partió tal como el Señor le había dicho. Era una muestra de en dónde estaba puesta la confianza de Abraham. Abraham tenía una fe a la manera de Dios. Una fe a la manera de Dios. Lo que Dios mandaba, él lo hacía. Lo hacía todo tal como el Señor se lo ordenaba. Y entonces, para recordar un poco el tema de las promesas dadas a Abraham, recordemos que aunque Abraham no tenía hijos, era anciano y su esposa era estéril, Sara, Dios le promete descendencia, le promete un hijo y una descendencia muy numerosa. Le promete una tierra, que su familia, su descendencia va a ser una gran nación, no una familia muy grande, sino una nación. Y para ser nación debía tener una tierra. Dios le estaba prometiendo una tierra. Le estaba prometiendo hacerlo famoso, que él iba a ser de bendición y maldición para los que lo maldijeran o lo despreciaran, lo trataran con desprecio. Pero una de las promesas más importantes es que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Por medio de él, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Nos dice entonces que Abraham tiene un hijo, tal como Dios se lo había prometido, llamado Isaac. No sé si recuerdan, Dios puso a prueba la fe de Abraham al pedirle como ofrenda, como sacrificio, a su propio hijo, a su único hijo, al que tanto amaba, Isaac. Y nos dice, una vez más, nos muestra la fe, la confianza de Abraham al Abraham no renegar, no
no, sí, no rechazar esta petición de Dios, no le negó a Dios ni siquiera a su único hijo. Pero recordemos que y es muy interesante, cuando van camino al monte, a la tierra de Moriah, donde Dios le había indicado a Isaac, a Abraham, que debía presentar a Isaac, Isaac conocía muy bien la manera de Dios de cubrir el pecado. ¿Cómo era una ofrenda a la manera de Dios? E Isaac mira que tienen la leña, tienen el fuego, pero le pregunta a su padre Abraham, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Debía haber un cordero, o si no se iban a presentar como Caín, a la manera del hombre. Y esas no eran las personas que nos encontramos aquí. Eran personas que confiaban en Dios y tenían una fe a la manera de Dios y estaban dispuestos a cumplir no solamente con su fe, sino en sangre y sacrificio. Y Abraham, de una manera muy sabia y prudente, teniendo claro que su hijo era el sacrificio, le dice que Dios lo iba a proveer. Y era porque el mismo Isaac era provisión de Dios. Recordemos que Abraham y Sara no estaban en condiciones humanas de tener un hijo y Dios lo provee de manera milagrosa. Entonces, siendo Isaac provisión de Dios, Abraham le dice, Dios proveerá. Y era porque estaba proveyendo a Isaac. Pero cuando va a matar a su hijo Isaac, Dios lo detiene y le dice que ya no debe asesinarlo. Pero la paga del pecado es la muerte y alguien debe morir. Y Dios en ese momento provee un cordero sustituto. Dios provee un cordero sustituto, el cual muere en lugar de Isaac. Un cordero provisto de Dios, el cordero de Dios, que muere en lugar de Isaac y cubre el pecado de estas personas en este momento, ¿sí? Cubre el pecado. Nos dice que a ese monte, es muy interesante cómo Dios a ese monte le pone, Dios proveerá. Cuando ya había provisto un cordero, Dios de todas maneras, Abraham de todas maneras menciona, y es muy importante, cómo deja claro que los ojos de él no estaban puestos en ese cordero que Dios había provisto en ese momento. La fe, la mirada, los ojos de Abraham estaban puestos en aquel que Dios iba a proveer mucho más adelante. Dios proveerá. Y Dios iba a proveer. Y entonces recordemos que Isaac crece, tiene un hijo llamado Jacob y el otro es Esaú. Pero es importante resaltar más que todo a Jacob porque es aquel que hereda las promesas de Abraham y de Isaac, de tener una descendencia numerosa, de recibir una tierra como heredad o como herencia, y que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Al final a Jacob le es cambiado el nombre por Israel, Dios le cambia el nombre por Israel, e Israel tiene 12 hijos, dentro de los cuales tiene a José, ¿sí? Y vamos a contextualizar un poco la situación porque queremos hacer mención de la Pascua. ¿Se recuerdan la Pascua? Ahorita que estábamos hablando de un cordero que murió en lugar de Isaac, el primogénito de Abraham, pues es importante tener esto fresquito para hablar de la Pascua, pero también contextualicemos un poco, ¿sí? Recordemos que toda la familia de Israel es llevada a Egipto por las condiciones en las que por diferentes situaciones José llega a tener en Egipto, todos se van a vivir a Egipto. Nos dice que Faraón quería mucho a José, quería mucho a la familia de José, a Israel y sus hijos y sus familiares, pero al final muere José, mueren sus hermanos, muere toda esa generación, muere inclusive el Faraón que conoció a José y que tenía en gran estima a José y a toda su familia. Y nos dice que se levanta otro faraón que no lo conocía, que no conocía a nadie, que no conocía a José, sus hermanos y lo que él, José, había hecho por Egipto. Y todo lo contrario a estimar a esta familia numerosa, que ya se había multiplicado bastante, dice Faraón que se preocupó tanto por el hecho de que los israelitas, los descendientes de Israel, se estaban multiplicando, que estaban llegando a ser un pueblo, ¿sí? Habían llenado toda la tierra que se les había asignado en su momento, la tierra de Gosén. Dice que Faraón se llenó de temor porque si se daba una guerra,
los israelitas podrían luchar contra Egipto, podrían traicionarlos e irse. Al final Faraón decide esclavizar a los descendientes de Israel, y los descendientes de Israel, los descendientes de Abraham, son esclavizados tal como Dios se lo había prometido, tal como Dios se lo había anunciado, ¿sí? Dios le había anunciado que sus descendientes iban a ser esclavos, y son esclavos, son esclavizados. Pasan 400 años o casi 400 años, cuando Dios rescata la vida, porque Faraón estaba matando inclusive los niños, estaba impidiendo que esta familia, los descendientes de Israel, los israelitas se multiplicaran. Recordemos que de ahí va a venir el Salvador, y el hecho de que no nacieran niños, de que esta familia, de que estos descendientes se dejaran de multiplicar, le ponían una barrera completa a la promesa de Dios y a su cumplimiento. El Salvador no iba a llegar, pero Dios es perfecto, Dios es soberano, y ni siquiera estos planes macabros podrían impedir su plan. Al final rescata a un niño de las aguas llamado Moisés, el cual crece en el palacio de Faraón por diferentes situaciones, y Dios lo escoge para liberar a su pueblo. Cuando Dios lo escoge para liberar a su pueblo, por medio de Moisés, Dios envía una serie de plagas, 10 en total, con las cuales Dios tenía la intención de humillar a Israel, de humillar a sus falsos dioses y de humillar directamente a Faraón. Faraón, un hombre terco, un hombre necio que no quería dejar libre a los israelitas, no quería liberarlos, y Dios envía una serie de plagas, pero es importante resaltar la 10ª plaga, ¿sí? Porque ahorita pues estábamos, la idea de mencionar lo de la Pascua, pero recordemos que la Pascua es anunciada dado a la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios, una vez más, enviando juicio sobre todos, incluidos los israelitas. Y era la muerte de los primogénitos, o sea, el primer hijo de cada familia iba inminentemente a morir por la mano de Dios, que eso es lo más importante y es importante resaltarlo. Iban a ser asesinados por Dios mismo, Dios que no tolera el pecado. Y cuando Dios decide enviar juicio sobre Israel y todos los que habitaban ahí, incluidos los israelitas, de la misma manera que había hecho en la época de Noé cuando envió juicio, el diluvio, también envía un plan de salvación. En este caso establece o instituye lo que sería la Pascua, ¿sí? La Pascua era el plan de Dios para salvación. Dios les dijo que debían sacrificar un cordero por familia, derramar su sangre, la sangre de este cordero que había muerto por el primogénito de cada familia. Con esta sangre debía cubrirse el marco de la puerta, y debían entrar por esa puerta y quedarse adentro. Debían quedar adentro, pasar por esta puerta, igual que en la época de Noé, cuando Dios le dice que le construya solamente una puerta al arca, y todo aquel que quiera salvarse debe entrar por esa única puerta. Los que iban a estar adentro, los que estuvieran adentro, iban a estar completamente a salvo, porque Dios así lo había establecido. Y los que quedaran afuera iban a morir inminentemente, iban a recibir el juicio de Dios, porque Dios así lo había decidido, lo había establecido. De la misma manera, todo aquel que cubriera el marco de la puerta con la sangre del cordero que estaba muriendo, que estaba siendo sacrificado, y estuviera adentro, esas personas se salvaban. Los que estuvieran afuera iban a morir por voluntad de Dios. Dios así lo había determinado. Y entonces vemos que al final Dios lo que dice lo cumple. Mata a todo primogénito egipcio que no tenía este plan de salvación. Pero todos los israelitas que confiaron en la provisión de Dios y la manera de Dios de salvarlos, pues fueron salvados, ¿sí? Dios mismo los salvó por medio del plan de salvación que Él proveyó, el Cordero Pascual, el cual debía morir para cubrir el pecado de una familia. Y cuando hablamos de sacrificio y de cubrir el pecado y el alcance de este sacrificio, quiero leer y quiero que leamos, porque este pasaje no lo leímos en su momento,
es de este momento, ¿sí? Levíticos 4, Levíticos, el libro de Levíticos, ¿dónde está? Está al principio. Pero nos vamos a volver hasta allá, allí vamos en el repaso. Levíticos capítulo 4, ¿sí? El tercer libro de la Biblia. Levíticos capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice Dios, si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Ojo, mira lo que está diciendo Dios. Culpable aún desconociendo el pecado. Repito en el versículo 13, si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Versículo 14, en cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Dios había establecido, ¿sí? Dios había establecido una manera ya más formal, más formal de cubrir el pecado del ser humano, ¿sí? De cubrir el pecado del ser humano. Dice, si toda la comunidad, y por eso resaltamos este pasaje, ¿sí? Si toda la comunidad israelita, ¿sí? Si toda la comunidad israelita. Y dice que deben presentar un becerro como una ofrenda por su pecado. ¿El pecado de quién? De toda la comunidad. Y esto se le llamaría, aquí nos habla de un becerro, pero no sé si recuerdan cuando Dios, y lo vamos a ver ahorita, el tema del tabernáculo, pero Dios, miren cómo Dios ya provee una manera de que el pueblo israelita presente una ofrenda por toda la comunidad. Una ofrenda para toda la comunidad. Entonces hablamos de un sacrificio inicialmente, hablábamos de un sacrificio por una persona. El sacrificio de Abel solamente podía cubrir el pecado de Abel. La ofrenda, el sacrificio de Noé, el de Noé, Abraham, Isaac. Y cuando llegamos a la Pascua, vemos cómo Dios provee una ofrenda o un sacrificio para cubrir el pecado de toda una familia en la Pascua. Y luego nos muestra cómo, ya siendo un pueblo, presenta una ofrenda o un sacrificio por toda la comunidad, todo un pueblo. Primero, el alcance de la ofrenda o el alcance del sacrificio: una persona, una familia, una comunidad, un pueblo, ¿sí? Todo un pueblo. Y allí vamos con nuestro repaso. Vemos cómo Dios al final libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los lleva a través de... Los saca de Egipto, los lleva a través del mar Rojo. Nos indica que Dios abre el mar y el pueblo entra al mar con su confianza puesta plenamente en Dios. Eso es muy importante. No es que se abrió y entonces ellos comenzaron a cruzar como si eso debió haber sido algo de temer, ¿sí? De temer, de temblar. Iban a cruzar en la mitad del mar. ¿En qué momento esto viene y nos aplasta y nos ahoga? Pues bien, el pueblo de Israel entra al mar confiando en Dios, confiando plenamente en Dios. Dios los estaba metiendo en el mar, los estaba haciendo caminar a través del mar, Dios los iba a sacar al otro lado. Todo lo contrario ocurrió con el ejército egipcio, cuando entran al mar con la confianza en ellos mismos, en que ellos pueden alcanzar a los israelitas, en que ellos pueden esclavizarlos otra vez, en que ellos son un gran ejército, en ellos. Allí estaba puesta la confianza de los egipcios, en ellos mismos. Cuando entran al mar, el Dios en el cual ellos no confiaban termina matándolos a todos. Y nos dice que cuando Dios hace que el mar vuelva a su cauce, vuelva y se cierre,
dice que ahoga a todo el ejército egipcio, dice que no quedó un solo soldado egipcio y que cuando los israelitas llegaron al otro lado y el mar se cerró, dice que los egipcios flotaban a la orilla muertos. Y en ese momento el pueblo alabó a Dios, adoró a Dios. Sin embargo, aunque Dios los guiaba por medio de, en el día en una columna de nube y en la noche en una columna de fuego, recordemos que de esa manera Dios guiaba a su propio pueblo. Cuando llegan al monte Sinaí, después de una serie de desconfianza, de incredulidad, que cuando les faltó comida, no, aquí nos salieron a morir, mejor estábamos en Egipto y Dios proveyó comida. ¿Sí recuerdan? Pan del cielo, ¿sí? El maná. Cuando les dio sed, no, nos trajeron aquí a morirnos de sed, mejor estábamos en Egipto como esclavos. Dios de todas maneras proveyó agua. ¿Se recuerdan de dónde proveyó agua? De la roca, ¿no? De la peña, de la roca. Pan del cielo y agua de la roca. Y llegan al monte Sinaí tal como Dios lo había prometido, de que cuando fueran liberados allí iban a llegar a adorarlo. Dios allí da su ley. Y recordemos que es muy importante el propósito de la ley. ¿Con qué propósito Dios le da la ley a su pueblo? Con el propósito de que reconocieran su incapacidad de acercarse a Dios por sus propios esfuerzos. En otras palabras, Dios quería que el ser humano en general se diera cuenta de que es imposible acercarse a Dios por obras humanas, haciendo. ¿Qué debo hacer para acercarme a Dios? ¿Qué debo hacer para agradarle a Dios, para estar más cerca de Dios? ¿Debo ayudar a mi vecino? ¿Debo ayudar a la viejita a cruzar la calle? ¿Debo dar una donación? ¿Debo sacar una parte de mi sueldo para colaborar en algún lugar, en alguna comunidad? Dios, ¿qué quería mostrar por medio de la ley? Que todas esas cosas estaban bien, ¿sí? Pero cuando hablamos de vida espiritual, la relación del ser humano con Dios no puede restablecerse por medio de las obras humanas. Algo tan fácil, tan sencillo como nuestra ilustración de la matica. Yo tengo muchas intenciones, yo amo esta plantica y yo quiero que la plantica vuelva a tener vida y la pego otra vez al tronco. ¿Qué pasa? Nada, sigue muerta. Y yo digo, no, pero Super Bonder, es que el Super Bonder es súper bueno para pegar todo. Y le pego Super Bonder y le pego cinta. Ahí está. Y yo puede que vuelva y haga así y ya ni siquiera arranque, ¿sí? Del poco de Super Bonder que le puse. ¿Sí? No sé, en otros países, hablo de Super Bonder, es un pegante que te lo echas transparente y pasan, ¿qué? 5 segundos y ya esa vaina no lo despega nadie. Pero no ha pasado realmente absolutamente nada más allá de un esfuerzo humano por solucionar algo que no se puede solucionar. Dios quería mostrarle eso al ser humano, que por muy bonitas obras que creyera que estuviera haciendo, no podía solucionar su problema más grande, que era su relación con Él. Y no podía hacerlo, o no puede hacerlo, porque, a causa del pecado. El pecado le impide al ser humano cumplir con esta ley, con esta serie de normas, mandamientos que Dios mandó allí en el Sinaí. El propósito principal de la ley, el propósito de la ley es que el ser humano reconozca su condición de pecador, que le es imposible agradar a Dios por esfuerzos humanos, que debe confiar plenamente en Dios y el plan de salvación que Él provea. Recordemos que Él envía juicio y también un plan de salvación. ¿Y cuál fue su plan de salvación? Y entonces aquí vemos una ley y el plan de salvación, bueno, recordemos, Él dio una promesa en el Edén. Ese es su plan de salvación. Él se comprometió a resolverlo Él mismo, a resolver Él mismo el problema del pecado, de la muerte, el problema de Satanás, por medio de un descendiente de Eva. Dios mismo, por medio de un descendiente de Eva, iba a solucionar el problema del pecado de Satanás, de la muerte. Él mismo iba a restablecer esta relación con Él. Él mismo
iba a hacer el milagro. Porque se necesita un milagro para que el ser humano vuelva a estar bien con Dios. Se necesita un milagro. Y el único que hace los milagros es Dios. Por eso él mismo se comprometió a hacerlo. Lo prometió y lo que él promete, lo cumple. Sin embargo, los israelitas rápidamente, así en su, no sé, en su euforia, en su actitud emocional, porque nos muestran cómo responden rápidamente ante las emociones y les cuesta un poco razonar. Los israelitas, cuando Dios da la ley, dicen, no sé si recuerdan, que la respuesta de los israelitas fue: vamos a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Aún antes de que Dios la diera, antes de que diera la ley, dijeron: nos va a mandar una ley, la vamos a cumplir a la perfección, haremos todo lo que el Señor nos mande. Dios les dio la ley y cuando la vieron, en lugar de reconocer su incapacidad, dijeron: bueno, si eso es lo que hay que hacer, lo hacemos, nosotros podemos, vamos a hacer todo lo que el Señor nos mande. Y aunque habían unas intenciones muy bonitas, que es agradar a Dios, pues no es suficiente. Dios no se vale de intenciones, se vale de fe, y fe a la manera de Él, a la manera de Dios. El pueblo creía que podía hacerlo y quería agradar a Dios, pero a la manera del hombre. Y aunque respondieron rápidamente: vamos a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿qué hicieron cuando Moisés se demoró en el monte? Pasaron 40 días y 40 noches. ¿Y qué dijeron? No, se murió Moisés y nosotros queremos que Dios nos guíe, nosotros queremos adorar a Dios. Y le pidieron a Aarón que construyera un becerro de oro para adorarlo. Y el pueblo respondió: he aquí, Israel, el Dios que te sacó de Egipto. Y dice que se dispusieron a celebrar una fiesta, a adorarlo, cuando Dios ya les había mandado, ya les había indicado a través de su ley, en los primeros 2 mandamientos, que él dice que solamente debían adorarlo a Él, que solamente debían tenerlo a Él como Dios, y que no se hicieran ninguna imagen para adorarlo. A Dios no se le adora por medio de imágenes, no se le adora por medio de figuras, de estatuas, estatuillas, ningún tipo de cosa hecha por manos humanas. Dios lo prohibió. Sin embargo, aunque el pueblo creía que estaba adorando a Dios, no lo estaba adorando. Y Dios así se lo mostró a través de Moisés y los reprendió y envió juicio sobre ellos. Cuando Aarón se vio confrontado, al igual que en el Edén, le echó la culpa a otro, al pueblo. Es que tú sabes que este pueblo es muy malo y me pidieron que le hiciera un becerro que para adorar a Dios y pues yo le pedí los aretes y cuando lo lancé al fuego salió ese becerro. Estaba mintiendo. Recordemos que él mismo derritió el oro, lo fundió y moldeó el becerro, el toro de oro. Pues bien, recordemos que entonces Dios envía juicio y todo aquel que no quiso arrepentirse, que no quiso reconocer su pecado, no solamente ya estaba muerto espiritualmente, sino que por orden de Dios murieron también físicamente. Y nos indica la Biblia que en ese momento, en ese día, murieron 3.000 personas que se negaron a confiar en Dios, reconociendo su condición de pecadores, reconociendo que pecaban contra Dios. Dios, al igual en este monte, envía unas instrucciones para construir el tabernáculo, ¿sí? Que lo estábamos mencionando ahorita y lo vamos a volver a mencionar. Un lugar muy especial porque era el lugar donde Dios había establecido que Él iba a habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Habitar en medio de su pueblo, en el lugar, específicamente en el lugar santísimo. Recordemos que el tabernáculo adentro tenía 2 espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios iba a morar en el lugar santísimo, dividido por el velo o separado por el velo, ¿sí? Un velo que cubría, tapaba, encerraba el lugar santísimo y nadie podía entrar allí a su manera o cuando quisiera. Nos indica entonces que al final, después de una serie de acontecimientos y de situaciones, recordemos que Dios les había prometido una tierra a su descendiente, a su ascendiente, a su antepasado, Abraham.
y Dios lo iba a cumplir, así como cumple todas sus promesas. Pero por la rebeldía del pueblo, por la incredulidad del pueblo, toda esa generación estaba condenada a morir en el desierto. Iban a entrar sus hijos, ¿sí? Iban a entrar la generación que viniera. Y así ocurrió, ¿sí? Así ocurrió. Dios, tal como lo había prometido, cumplió y los israelitas tomaron la tierra prometida, la tierra de Canaán. Se establecieron allí y comienza una época muy particular que es la época de los jueces. Dentro de la misma historia, recordemos que es una sola historia, llega una época de los jueces. El pueblo de Israel se rebeló, se rebeló contra Dios y lo dejó de adorar y comenzó a adorar a otros dioses. Dios envía juicio, los entrega ante sus enemigos y son vencidos. Y cuando se ven vencidos, cuando se ven oprimidos, ruegan a Dios que los perdone, se arrepienten de sus pecados y Dios envía un juez. Dios envía un juez para liberarlos, no un nombre puntual, son varios jueces, ¿sí? Pero cuando ellos se arrepienten, claman a Dios, ruegan a Dios, Dios envía un juez, el juez los libera de sus enemigos, el pueblo se vuelve a Dios, pero cuando muere el juez, el pueblo se aparta nuevamente de Dios. Dios envía juicio, los castiga, los entrega ante sus enemigos, el pueblo ruega otra vez a Dios y Dios envía a otro juez. Y el juez los libera. Dios los libera por medio del juez. El pueblo se vuelve a Dios en adoración. Pero cuando muere el juez, el pueblo se aparta de Dios y comienza a adorar a otros dioses. Y es algo cíclico, ¿sí? Una y otra vez. Hasta que llega una época en la que nace un hombre llamado Samuel, quien iba a ser el último juez y el primer profeta. El primer profeta, cuando hablamos de profeta, recordemos que es simplemente un mensajero, alguien que habla o hablaba de parte de Dios, ¿sí? En la época de los profetas, hablaba de parte de Dios y anunciaba un mensaje, aunque hablaba diferentes cosas de parte de Dios. Su mensaje, no sé si ustedes recuerdan, se recuerda que dijimos que el mensaje de los profetas se componía principalmente de 3 puntos. ¿Se recuerdan los 3 puntos? Arrepentimiento, volverse a Dios y anunciar, y esa es la parte más importante de ese mensaje, anunciar la venida del Salvador, ¿sí? Anunciar la venida del Salvador. Los profetas llamaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Las personas que escuchaban este mensaje debían reconocer su condición de pecador, volverse a Dios en arrepentimiento, o sea, arrepentirse, no era, sí, yo peco así, y ya, no, era arrepentirse, era volverse a Dios, o sea, vivir a la manera de Dios, ir dejando su pecado atrás y comenzar a vivir a la manera de Dios, volverse a Dios, poner su confianza en Dios y confiar en que Dios iba a enviar a este Salvador prometido, ¿sí? Los profetas anunciaban la venida del Salvador y las personas que escucharan, que se arrepintieran de sus pecados, debían confiar en este Salvador, aquel que vendría a salvar a las personas, a los pecadores, de su pecado, de Satanás y de la muerte. Y Dios, al final, aunque el pueblo en diferentes ocasiones trata de servir a Dios a la manera de Dios, rápidamente se vuelven a otros dioses y una y otra vez ofenden a Dios, se rebelan contra Dios y Dios permite que otras naciones vengan a la tierra de Israel y los esclavicen, ¿sí? Los acaben, los venzan y se los lleven como esclavos. Y vimos entonces como en un inicio o en un principio del juicio de Dios, Asiria se lleva una parte de estas tribus de Israel y luego más adelante Babilonia termina de cumplir este castigo, este juicio de Dios al llevarse las otras 2 tribus que quedaron en la tierra, y nos dice que Babilonia, acá, liderada por el rey Nabucodonosor, acaban con las murallas de Israel y destruyen el templo de Dios, destruyen todo.
y se los llevan cautivos, otra vez esclavos. Y cuando digo otra vez, si recordábamos por allá a Egipto, aunque Dios los había liberado, el pueblo se rebeló muchos años después, seguía rebelándose contra Dios, ofendiendo a Dios, viviendo a la manera del hombre, y Dios permite que se los lleven esclavos, que se los esclavicen y sirvan en otra tierra. Pero dentro de estas personas que estaban esclavas, cautivas en Babilonia, Dios le permite ver a los israelitas, al pueblo o a un grupo de personas, les permite ver su pecado, que reconozcan su pecado, su condición de pecadores. Y este grupo de personas se arrepienten, este grupo de israelitas se arrepienten de sus pecados y anhelan el día en que Dios los liberara de su cautividad y que enviara también al Salvador, que les permitiera volver a su tierra. Y este grupo se le conoce como el remanente. El remanente, o sea, un grupo que seguía confiando en Dios a la manera de Dios y esperaban la venida del Salvador. Volvieron a la tierra que Dios les había prometido, volvieron y levantaron las murallas, construyeron nuevamente el templo, lejos de ser el templo que en su momento Salomón construyó, pero era el templo de Dios y allí moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Sin embargo, había muchísima religiosidad, personas que iban al templo a cumplir rituales y a cumplir ceremonias y toda una serie de actos humanos, pero nos dice la Biblia que su corazón estaba alejado de Dios. Pero quedaba este remanente, el remanente que seguía confiando, este grupo de personas que seguían confiando en Dios, que querían vivir a la manera de Dios y que esperaban con ansias la venida del Salvador. Y ya para terminar, recordemos una vez más, leámoslo una vez más, Malaquías capítulo 3, versículo 1, el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta que Dios envió. Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, miren, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué nos anuncia aquí? La última promesa en el Antiguo Testamento acerca del Salvador. Que Dios iba a enviar un mensajero delante del Salvador. O sea, justo antes del Salvador iba a enviar un mensajero, aquel que iba a preparar el camino a este Salvador. Y Malaquías, al igual que los demás profetas, su mensaje era rechazado. Recordemos por qué. No era un mensaje muy bien recibido por parte del pueblo, ya que los invitaba al arrepentimiento y al pueblo no le gustaba que lo llamaran pecador. Pero si ellos eran el pueblo de Dios, pero si ellos eran descendientes de Abraham, el del pacto, ¿cómo que pecadores? Ellos cumplían la ley, estaban ciegos, ¿sí? Su corazón estaba lejos de Dios, no reconocían su pecado. Pero aquellos que sí reconocían su pecado, que sí confiaban en Dios y esperaban el Mesías, su corazón y su confianza quedó puesta en Dios y esta última promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento. Dios iba a enviar una señal de que pronto estaba el Salvador, pronto iba a venir el Salvador, era que iba a enviar primero un mensajero que iba a preparar el camino del Salvador. Y así termina y así culmina esta parte de la historia, así termina el Antiguo Testamento, y con este resumen, con este repaso, nos preparamos, quedamos listicos, aclaramos de pronto todas las dudas que teníamos, y si hay alguna duda que no se haya aclarado, por favor le invito a que comente ahí, deje su comentario, deje su pregunta. Esta parte es muy importante. Recordemos que, como lo mencioné al principio de la lección, la comprensión del Nuevo Testamento va a depender de lo que hayamos comprendido del Antiguo Testamento. Por eso es la necesidad de este repaso.
Acabamos de ver un repaso, una vista panorámica del Antiguo Testamento y este plan de salvación que Dios ha provisto o que Dios ha diseñado, ha planeado desde el principio. Y este no es el final, la historia continúa. Esto es simplemente una parte de la historia. Pasarían 400 años hasta que el Señor vuelva y hable y comience a cumplir toda esta serie de promesas. Para mí ha sido un gusto tener este repaso con ustedes, que nos hayamos podido reunir una vez más, una noche más. Nos vemos mañana a las 7 de la noche para arrancar con el Nuevo Testamento y ver qué nos tiene preparado el Señor con el resto de su historia. Y espero de verdad esta historia esté siendo tan emocionante para ustedes como lo ha sido para mí. No me canso de leerla, no me canso de verla y no me canso de emocionarme. Nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Un abrazo, un gran abrazo para todos, para la iglesia, para la familia, para nuestros amigos, conocidos, para todas las personas que se nos están uniendo y un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.